Bienvenidos a Tio Kaizen Resumen, aquí te traigo los mejores resúmenes de manhwas y mangas explicados y narrados con demasiado cine para que disfrutes cada historia. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Así que, sin más rodeos, vamos con el resumen. Seong-gun abrió los ojos, desconcertado, encontrándose en medio de un bosque. Miró a su alrededor, tratando de entender cómo había llegado allí o dónde exactamente estaba. Hace poco estaba en la universidad, y ahora, de repente, estaba perdido en este extraño lugar. Al revisar sus bolsillos, notó que no tenía ni teléfono ni cartera. Su primer pensamiento fue que debía estar soñando, pero todo se sentía demasiado real: el frío aire, el crujir de las hojas bajo sus pies, y el aroma terroso del bosque. Decidido a encontrar respuestas, comenzó a caminar con pasos inseguros mientras llamaba en voz alta, esperando que alguien le escuchara. Sin embargo, después de un rato, la única respuesta que recibió fue el eco de su propia voz. Estaba completamente solo. De repente, un ruido rompió el silencio detrás de él. Se detuvo en seco y miró a su alrededor, el corazón latiendo con fuerza. El sonido venía de los arbustos, un leve susurro que ponía sus nervios de punta. Giró lentamente y lo vio, una masa informe, viscosa y gelatinosa que parecía moverse por sí sola. Seong-gun observó la extraña criatura con atención, incapaz de comprender lo que veía. Era algo completamente desconocido, una cosa que no pertenecía a este mundo, ni a ningún otro que él conociera. Seong-gun observó la criatura durante varios segundos intentando entender qué era lo que tenía frente a él. Parecía un limo, pero no era como los de las historias. Este se movía y cambiaba de forma constantemente como si estuviera vivo. Un limo viviente, pensó, intrigado y asustado a la vez. Decidió acercarse con cautela. Sus pasos resonaron en el suelo, pero la criatura no reaccionó. Al observarla más de cerca le pareció que estaba dormida. «Qué cosa más extraña», murmuró. La curiosidad lo venció y contra su mejor juicio estiró la mano para tocarla. En cuanto sus dedos hicieron contacto, el limo cobró vida. De repente comenzó a moverse frenéticamente, cambiando de forma de manera caótica. Seong-gun retrocedió con el corazón acelerado. «¿Qué he hecho?», pensó mientras la criatura avanzaba hacia él con movimientos inquietantes como si estuviera reaccionando a su presencia. El miedo lo invadió mientras buscaba desesperadamente una forma de escapar. Seong-gun dio un paso atrás, asustado, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Ya se arrepentía de haber tocado al slime, pues lo había hecho con la intención de confirmar que todo era un sueño. Pero ahora, frente a sus ojos, ocurría algo completamente imposible. El slime cambió de forma rápidamente y adoptó una apariencia completamente distinta. Para su sorpresa, la criatura tomó la forma de una figura humana, una chica de aspecto delicado y hermoso, con los ojos cerrados e inmóvil. Seong-gun no podía creer lo que veía. La criatura parecía casi real, su figura era demasiado perfecta, incluso seductora. Pero lo que más le llamó la atención fue una pequeña esfera brillante que flotaba dentro de lo que parecía ser su estómago. «Esto no puede estar pasando», pensó, incapaz de apartar la mirada. Se preguntó si se estaba volviendo loco o si era víctima de una broma de mal gusto de su propia conciencia. De repente, Seong-gun se detuvo, percatándose de lo que estaba haciendo. Sin embargo, la curiosidad lo invadió, y por más extraño que fuera, no pudo resistirse. Decidió acercarse más a la criatura, preguntándose si realmente era una chica o solo algo que imitaba su forma. Esa pregunta no dejaba de rondar su mente. Algo en ella lo atraía de manera inexplicable, como si lo llamara a descubrir más. Lentamente, extendió su mano y tocó nuevamente el cuerpo de la criatura. Para su asombro, se sintió completamente real, como si fuera de carne y hueso. Pero tras ese contacto, notó algo inquietante: ella no reaccionaba en absoluto. Permanecía inmóvil, como si el toque no significara nada para esa extraña figura. Seong-gun llegó a la conclusión de que aquella chica no sentía nada, lo que lo llevó a pensar que necesitaba examinarla con más cuidado. Poco a poco, fue avanzando en su exploración, tocando incluso en lugares estratégicos. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estaba observando, y satisfecho consigo mismo, sonrió al imaginar que podría quedársela. Sin embargo, su satisfacción se desvaneció cuando vio que la chica abría los ojos de repente. Seong-gun quedó paralizado por un instante, pero el miedo lo impulsó a retroceder lentamente. Justo cuando pensaba en escapar, el slime se movió hacia él con rapidez, acercándose peligrosamente. La criatura lo miraba con unos ojos profundos, como si estuviera analizando sus intenciones. Seong-gun, desconcertado, no sabía cómo reaccionar. La chica slime tenía una expresión curiosamente encantadora, pero eso cambió cuando uno de sus tentáculos se enroscó alrededor de su cuello, apretándolo con fuerza. Asfixiado, Seong-gun intentó suplicar que parara. Fue entonces cuando la criatura habló con una voz clara y fría, diciéndole que es un tonto.
La chica Slime lo miró con desprecio y preguntó si no sabía que no debía acercarse a algo como ella. Con voz fría, añadió que no parecía ni un guerrero ni un héroe, sino un simple perdedor. Seong-won, aturdido y luchando por respirar, no entendía por qué esta criatura estaba hablando, y menos aún porque mencionaba guerreros. Ella continuó, diciendo que si él era solo basura común, debería callarse y convertirse en su comida. El miedo lo invadió mientras la presión en su cuello aumentaba. Justo antes de perder el aliento, recordó cómo había tocado aquel slime con curiosidad y cómo sus pensamientos imprudentes lo habían llevado a esta situación. La criatura, notando algo inusual, miró su cuerpo con interés y comentó que olía dulce. Acto seguido, apretó aún más su cuello y con un gesto malicioso, intentó descubrir qué se ocultaba debajo de su ropa. Seong-won sintió que la vida se le escapaba, y con sus últimas fuerzas, oró desesperadamente para que alguien, quien fuera, lo salvara. Entonces, algo inesperado ocurrió. Una luz brillante apareció desde el bosque, y una voz fuerte resonó, interrumpiendo el ataque del slime. Un shuriken voló por el aire y atravesó el cuerpo del slime, destruyendo su núcleo vital. La criatura, al sentir su núcleo destruido, comenzó a disolverse rápidamente hasta convertirse en un charco de líquido azul. La fuerza que sujetaba a Seong-won se debilitó, y poco a poco, cayó al suelo, sintiendo que el aire comenzaba a fluir de nuevo por sus pulmones. La presión en su cuello desapareció, pero aún sentía la sensación de asfixia. La mucosidad se desintegró ante sus ojos, y lo único que quedaba era un charco inerte en el suelo. Habiendo recuperado algo de sentido, Seong-won tosió, ya que parte del slime se había filtrado en su garganta. Al darse cuenta de que estaba vivo y podía respirar nuevamente, miró a su alrededor, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Al observar el charco de slime, se dio cuenta de que la criatura parecía completamente muerta, su núcleo destruido por una espada o algo similar. Aún confundido, Seong-won miró hacia el horizonte y de repente vio a una figura acercándose. Era un elfo con cabello blanco y ojos verdes, vistiendo una túnica verde. La criatura se le acercó y con una expresión preocupada, le preguntó si estaba bien. Su belleza era evidente, y sus ojos brillaban con una luz que parecía conocer el bosque mejor que nadie. Seong-won, todavía atónito, no pudo evitar sentirse abrumado por la situación. Sin poder procesar todo a la vez, solo pudo mirar a la elfa y responder, aunque aún con dudas en su mente. Seong-won miró a la elfa, asombrado por su presencia, sin poder creer que realmente había un elfo frente a él. No era solo su apariencia, sino algo que no podía explicar. Al acercarse, la elfa le aseguró que no estaba gravemente herido, pero su atención se mantenía en sus afiladas orejas, características inconfundibles de los elfos. La joven se acercó con cautela, recordándole que debía tener cuidado, ya que muchos habían muerto por no ser lo suficientemente precavidos. A pesar de su preocupación, Seong-won no podía apartar la vista de esas orejas, que claramente eran diferentes a las humanas. La elfa, al notar su extraña conducta, le preguntó por qué estaba en silencio, pero él no respondía. En un impulso casi inexplicable, Unli levantó la mano, en un movimiento sorpresivo, agarró las orejas de la elfa y comenzó a tirar de ellas. La elfa, sorprendida y desconcertada, no sabía cómo reaccionar. Nadie nunca había mostrado un interés tan extraño por sus orejas. Seong-won, por su parte, estaba maravillado. No podía creer lo que estaba tocando. La forma, el grosor, todo era tan real que su mente luchaba por aceptar lo que veía. Finalmente, soltó un grito, exclamando que las orejas realmente eran reales. La elfa, con una expresión de incredulidad, intentó hablar, pero parecía que Seong-won estaba tan cautivado por su peculiaridad que ni siquiera se dio cuenta de lo inapropiado de su acción. La situación se volvió aún más incómoda para ella, mientras el chico seguía sin poder dejar de mirar sus orejas. La muchacha recobró el sentido y golpeó a Seong-won con una fuerza increíble, preguntándole qué diablos estaba haciendo. Este golpe fue tan poderoso que Seong-won voló varios metros y cayó al suelo, golpeándose el cuerpo varias veces más. Sangre apareció en su rostro, y cuando finalmente se detuvo, simplemente gimió de dolor. El elfo le preguntó qué estaba haciendo, tocándose las orejas mientras expresaba su sorpresa. Seong-won se dio cuenta de que sus orejas eran reales. El elfo sintió que sus oídos se calentaban y de repente, escuchó un ruido detrás de ella. La niña se dio cuenta de que nuevamente se trataba de moco, pero estaban tan débiles que pudo lidiar con ellos uno a uno. El elfo observó que no todo era tan simple como parecía. Había muchas criaturas como esa. Esas criaturas simplemente se comían a los viajeros perdidos que se adentraban demasiado en el bosque. La elfa comenzó a contar las criaturas para entender cuántas eran, pero había demasiadas y se dio cuenta de que estaba rodeada. Esto y la maldita conexión entre ellas eran tantos que no podía manejarlos por su cuenta. Causaban muchos problemas.
De repente, se dio cuenta de cómo Seong-un, a quien acababa de golpear, se levantaba y comenzó a reírse a carcajadas. Seong-un le agradeció por haberla salvado, pero el elfo no entendió de qué estaba hablando. Él explicó que cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue el bosque. Primero vio al Slime, luego al elfo, y que todos estaban en peligro. Ahora entendía que este era definitivamente otro mundo y que, con este cuerpo, él se convertiría en el salvador de este mundo. El elfo lo miró desconcertado, sin saber qué pensar de lo que estaba diciendo. La idea de ser transportado a otro mundo o vivir una vida pasada era un concepto extraño para ella. Sin embargo, parecía que Seong-un no se iba a detener en sus convicciones, por muy irracionales que parecieran. El objetivo principal de las deidades en este mundo era generalmente invocar a un héroe para reponer los recursos humanos. Para esto, las deidades llamaban a una persona del otro mundo. La hermosa deidad se volvió hacia la niña brillante, y, al notar su confusión, le dijo que recordara que siempre estaría a su lado. La niña, cuyo nombre era Diana, no entendía bien dónde se encontraba. La deidad le otorgó fuerza, destreza y magia, convirtiéndola en una heroína. Aquellos que realmente se convirtieran en héroes recibirían la bendición de la deidad y, a su vez, encontrarían nuevos aliados. El estudio de la magia era esencial para desarrollarse en un mundo como ese. El pueblo elegido debía realizar grandes hazañas, luchando contra las criaturas malvadas que querían esclavizar y destruir todo a su paso. Seong-un, ahora plenamente consciente de que estaba en otro mundo, intentó comprender los poderes que la deidad había conferido a Diana. Tal vez ella poseía magia o habilidades secretas. Motivado por todo lo que había aprendido, Seong-un se inspiró y gritó al mundo que lo esperara, decidido a demostrar su valía en este nuevo mundo. La elfa lo miró desconcertada, convencida de que estaba frente a un tipo extraño o enfermo. Seong-un, con total seriedad, se giró hacia ella y proclamó que esa mucosidad no era un problema para él, pidiéndole que se hiciera a un lado. Acto seguido, comenzó a agitar los brazos caóticamente mientras murmuraba cosas incomprensibles. La elfa, confundida, lo observaba en silencio, y hasta los Laims parecían haberse detenido para mirar el espectáculo. Seong-un intentaba desesperadamente activar algo que llamó ventana de estado. Según él, debía parecer un sistema mágico, como en las historias que había leído en su vida pasada. Pero, para su frustración, no pasó absolutamente nada. El chico se quedó inmóvil durante varios segundos, esperando que algo ocurriera, mientras el único sonido que llenaba el aire era el zumbido de una cigarra. La elfa, visiblemente impaciente, le preguntó qué demonios estaba haciendo. Nunca había visto un comportamiento tan absurdo. Seong-un, decidido a explicar, le contó que en los mangas siempre ocurría algo así cuando alguien era transportado a otro mundo. Y dijo que debería tener un sistema, un poder especial, exclamó. La elfa, completamente incrédula, le replicó que no entendía ni una palabra de lo que decía. En un arrebato de entusiasmo, Seong-un la agarró por los hombros y le aseguró que esto siempre pasaba en los cómics y que era genial. La elfa, incómoda, lo empujó y le exigió que se calmara. Viendo que su teoría no se cumplía, Seong-un murmuró decepcionado que esto apesta. Seong-un se tambaleaba al borde del pánico, pensó que este era su final. Mientras el Slime avanzaba hacia él, su desesperación aumentó. Se agarró la cabeza y con un grito desgarrador, suplicó por ayuda. De repente, la elfa mostró sus habilidades en combate. Con una agilidad sorprendente, comenzó a enfrentar a los Laims, asestándoles golpes precisos y poderosos. El débil está parado aquí junto a mí, comentó con ironía mientras lanzaba una mirada fulminante a Seong-un. Él, por supuesto, no tenía otra opción más que observar, inmóvil y patético. La elfa desenfundó varias dagas y con confianza aseguró conocer el punto débil de los Laims, sus núcleos vitales. Con precisión mortal, lanzó las dagas una tras otra, atravesando los núcleos y eliminándolos. Cada criatura que derrotaba se convertía en un simple charco de líquido viscoso. En cuestión de minutos, todos los enemigos habían sido derrotados. Seong-un la miraba asombrado, impresionado por su fuerza y destreza. La elfa suspiró profundamente, claramente agotada, y se volvió hacia él con una mirada seria. «Admite lo que hiciste», exigió. Seong-un, desconcertado, preguntó de qué hablaba, no entendía. La elfa se acercó más, señalándolo con el dedo. Y le dijo que no se hagas el inocente. «Hiciste algo para que esos slimes enloquecieran», le recriminó. Él, nervioso, intentó explicar. Que solo se acercó un poco a uno. La elfa lo interrumpió con los ojos entrecerrados. Seong-un balbuceó una respuesta, pero no hizo más que empeorar las cosas. La elfa, frustrada, negó con la cabeza, y le dijo que realmente eres una causa perdida. Seong-un trató de defenderse, balbuceando explicaciones. No tuve nada que ver con los monstruos, solo fue una coincidencia.
Pero antes de que pudiera terminar, un resbalón inesperado cambió todo el panorama. La elfa, probablemente cansada por la batalla, perdió el equilibrio y cayó directamente sobre él. En ese instante, todo pareció ir en cámara lenta. Seong-gun quedó completamente inmóvil, sus ojos abiertos como platos mientras procesaba lo que acababa de suceder. La elfa, ahora sentada encima de él, ni siquiera parecía molesta por la posición. ¿Estás bien?, le preguntó con total naturalidad, como si nada extraño estuviera ocurriendo. Seong-gun apenas pudo asentir con la cabeza, su rostro ardiendo. Mientras ella continuaba hablando sobre cómo los Laims contaminaban todo al morir y que sería mucho mejor si simplemente se evaporaran, él no podía apartar la vista. Desde su perspectiva, se abrió una vista que jamás había experimentado, nunca había estado tan cerca de una chica antes, mucho menos de alguien como la elfa, con esa elegancia natural y fuerza deslumbrante. Sus pensamientos estaban en completo caos, dividido entre la vergüenza y la fascinación. La elfa, ajena a sus turbios pensamientos, simplemente suspiró, frustrada por el desastre de la mucosidad. Y de repente, el elfo sintió algo extraño que la pinchaba. Se detuvo por un momento, desconcertada, mientras Seong-gun, con el rostro completamente rojo, gritaba que parara. Pero era evidente que no podía hacer mucho para detenerla. La curiosidad del elfo era más fuerte que las protestas del chico. Sin previo aviso, el elfo se giró y presionó a Seong-gun contra el suelo, inmovilizándolo para que no pudiera escapar. Con una mirada inquisitiva, comenzó a inspeccionar aquello que le parecía tan extraño en los pantalones del chico. Nunca había visto algo así antes. Sus ojos se entrecerraron mientras analizaba el bulto, preguntándose qué podría ser. Si te gustó y quieres una segunda parte, escribe en los comentarios, y dale like si llegaste hasta el final. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.